En el Perú tenemos lugares históricos, lugares populares, tranquilos, pero también tenemos barrios picantes, zonas donde hay que caminar con un ojo abierto y el otro más despierto, lugares inseguros donde abunda la delincuencia y lamentablemente donde la ley es escasa. Y si crees que eso ya es extremo, hay zonas aún más intensas, territorios dominados por el crimen, la minería ilegal o las mafias armadas, donde ni la policía se atreve a entrar. Por eso hoy te presento algunos de los lugares más peligrosos e inseguros del Perú. Ubicada en la Sierra Oriental del Departamento de La Libertad, Patas es una provincia que simboliza una de las paradojas más crudas del Perú actual. Por un lado, es uno de los centros mineros más grandes y ricos del país, mismos en donde se producen millones de onzas de oro al año. De hecho, la minería, especialmente la ilegal, mueve más dinero del que te puedes imaginar, cifras que rivalizarían e incluso superarían al narcotráfico, atrayendo así a grandes empresas claves para la economía regional. Sin embargo, habrán notado que no ha traído únicamente desarrollo, también ha desencadenado una transformación sorprendente, pero desigual en la economía. Hoy en día en los cerros de Patás se puede ver mansiones con piscinas, canchas deportivas, hoteles de lujo y camionetas 4x4, muchas de ellas vinculadas a las actividades informales, un lugar donde se exhiben lujos que contrasta drásticamente con la pobreza y la violencia que también coexiste en la zona. Patas podría parecer un distrito rural más, apartado de los grandes conflictos del país. No obstante, su realidad es mucho más compleja y alarmante. Al ser un campo minero con grandes sumas, obviamente ha llamado la atención de varias organizaciones que intentan constantemente entrar en conflicto con los mineros locales para tomar el control de estas zonas. El oro, lejos de traer solo fortuna, ha desatado una lucha sangrienta por el poder de sus minas. Uno de los factores más críticos en el auge de la peligrosidad en Patás es la explotación ilegal del oro. Esta actividad multimillonaria también está en manos de bandas criminales armadas que operan prácticamente sin control. Los titulares de los últimos años han demostrado que Patás se ha convertido en un foco de crímenes atroces. Entre los casos más graves se encuentran asaltos armados a campos mineros, ataques con explosivos, sicariato y desaparición forzada, así como también amenazas y extorsiones. Obviamente no podemos dejar de lado a la capital. Lima tiene muchos distritos inseguros, donde no puedes andar con el celular a la mano porque fácil puedes perderlo de un momento a otro. Según los índices de criminalidad y la opinión de los mismos ciudadanos, entre los distritos más inseguros de la capital del Perú están el Rímac, Comas, San Martín de Porres y uno de los más populares, San Juan del Urigancho, del cual vamos a hablar hoy. Conocido por ser el distrito más poblado del Perú, también carga con el título de ser uno de los más peligrosos de Lima metropolitana. Aunque sus calles pueden parecer no tan peligrosas, lo cierto es que es un lugar donde la violencia, el crimen organizado y la impunidad hacen imposible sosegar los graves problemas que enfrentan sus barrios. Para empezar, su alta densidad poblacional, con más de 1.300.000 habitantes, ha superado largamente la capacidad del Estado para controlar la criminalidad, y la presencia limitada de efectivos policiales y la escasez de cámaras de vigilancia hacen que muchas zonas carezcan de protección real. Por si fuera poco, la expansión urbana desordenada, y me refiero a los asentamientos humanos, se han convertido en espacios perfectos para el escondite y operaciones de bandas criminales. Por ejemplo, distritos como Vallevar, La Guaroya, Zárate, Mariscal Cáceres, Canto Grande o la avenida Huáscar son consideradas zonas rojas, donde no solo existe el crimen, sino que impone sus propias reglas. Cientos de negocios son víctimas de la extorsión, el cobro de cupos, y en zonas más alejadas como los conos o en las ventas de terrenos tampoco estás seguro, porque también te cobran cupo, y si no pagas, lamentablemente lo más probable es que hasta el propio alcalde fue víctima de sus amenazas. Sumado esto al gran tránsito vehicular en zonas como la avenida Próceres, donde los autos se atascan por el tráfico, hacen de estos espacios sitios perfectos para los robos y asaltos al paso. En esta zona de Lima es algo bastante común el despertar por la mañana y ver otra noticia relacionada a este distrito: asesinatos a plena luz del día, extorsiones con granadas en colegios, ataques a discotecas o comercios y robos armados ocurren con tal frecuencia que ya nos sorprenden. Pero eso no quita que su población siga teniendo miedo. Lamentablemente esto convierte a este distrito, como a muchos otros de Lima, en uno de los más inseguros del Perú.
Trujillo es una ciudad conocida por su gran historia colonial, su arquitectura y su cultura norteña, pero la otra cara de esta ciudad deja en evidente sus graves problemas de inseguridad, teniendo notoriedad la imagen de una ciudad sitiada por la violencia urbana y la extorsión. Durante los últimos años, Trujillo ha figurado repetidamente en los reportes de criminalidad del Ministerio del Interior, no solo por la cantidad de delitos, sino también por la gravedad de estos. Obviamente no todo Trujillo es peligroso, pero hay un lugar que encarna la inseguridad y miedo en su gente, y este es el Porvenir. Ubicado a pocos kilómetros del centro histórico, este distrito es considerado uno de los más peligrosos no solo de Trujillo, sino de todo el Perú, al ser el epicentro de guerras entre bandas que se disputan el control de cupos, el tráfico y el control de barrios enteros. Es por ello que el Porvenir ha sido escenario de innumerables ataques, atentados con granadas, extorsiones masivas y ajustes de cuentas. Las medidas del Estado por frenar esto han sido muchos, como las intervenciones policiales, estado de emergencia, pero lo único que han logrado es nada. Como dijimos, las bandas criminales controlan varias zonas, muchas veces más que las propias autoridades. Pero es que para variar, cada banda situada en este lugar se identifica con un logo en específico, mismos que se pueden ver pegados en varios locales, vehículos e incluso casas. Estas marcas representan la posesión de estos territorios por las bandas criminales, donde se cobran cupos, y según la Policía Nacional, en todos estos rincones hay más de 20 organizaciones operando entre las sombras, y no son para tomárselo juego. Algunas de estas son tan grandes que se han expandido hasta otros países. Entre los delitos más comunes en el Porvenir destacan el sicariato, extorsión sistemática, robos armados, balaceras, y lo más alarmante es que muchas veces estos crímenes no se investigan a fondo o quedan impunes, lo que refuerza la sensación de que en este distrito lamentablemente es imposible vivir en paz. Tal vez la ciudad más conocida por tener una mala fama. El Callao es el primer puerto del Perú, un símbolo de comercio, historia y zona marítima. Pero para muchos peruanos, el nombre del Callao es directamente asociado al peligro, al crimen y lo que antes era orgullo nacional, también es el reflejo de una ciudad tomada por la delincuencia. Con una tasa de homicidios que duplica la de Lima metropolitana, el Callao tiene muchos de los barrios más picantes del país. Entre estas zonas se encuentra uno en particular, el cual es considerado el barrio más picante del Perú, Los Barracones. Hablar de Los Barracones es hablar de una de las zonas más duras del Callao, un lugar donde la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades contrasta con su gente. No es una exageración decir que es una zona peligrosa, pero tampoco se puede hablar sin entender el contexto y la vida de sus calles. En sus barrios podemos encontrar calles sin pavimentar, pasajes llenos de tierras o barro, viviendas hechas de calamina, esteras o ladrillos sin tarrajear. Muchos sectores se encuentran descampados, donde la gente vive con empleos informales o sin empleo fijo, y varias personas de la calle se ven obligadas a compartir pequeños cuartos improvisados con condiciones mínimas para vivir dignamente. En medio de todo esto, no es raro ver a jóvenes y adultos que han adoptado un estilo de vida marcado por los vicios, el alcohol, las drogas o la violencia. Algunos lo hacen por necesidad u otros por falta de guía o alternativas. Muchos niños crecen en medio de este entorno, viendo como normal lo que en otros lados sería preocupante. Para sus habitantes, los robos y asaltos pues es algo normalizado. La gente ya no se sorprende cuando a alguien le roban. Esa normalización de la inseguridad es quizás una de las señales más tristes de cómo la delincuencia se ha instalado de forma cotidiana. Los chalacos tienen que vivir bajo estas condiciones y ya no les afecta. Realmente su gente sabe lo que es ser de barrio, y es que andar por sus avenidas sin ser parte de la zona puede representar un gran riesgo, sobre todo si no conoces a nadie o si no sabes cómo moverte. De violadores, de extorsionadores que simplemente... Buenas, hola, una entre... No, tranquilo. Hay lugares como un viejo tanque de agua que, aunque parece un espacio inservible, es el hogar de varias familias que han convertido estos espacios en refugios para adultos, ancianos o niños, todos bajo un mismo techo. Y si de día ya se siente un ambiente tenso, de noche el panorama se transforma completamente para mal. Las calles se vuelven oscuras y aún más peligrosas,
con la aparición de asesinos, extorsionadores, ladrones armados, y por lo mismo no se recomienda caminar solo por sus solitarias calles. Sin embargo, a pesar de todo este panorama, la otra cara de este lugar es que también tiene su lado incomprendido, porque también hay gente honrada que a menudo es estigmatizada por el simple hecho de vivir en este ambiente tan hostil, porque hay jóvenes que sueñan con ser artistas. El arte, en especial el muralismo, la salsa y el rap chalaco son algunas de las expresiones que más caracteriza a su gente, pero lastimosamente pesa más la sombra de la delincuencia que abunda en el Callao y su fama de tener uno de los índices más altos en cuanto a delincuencia en el Perú. Cuando hablamos de lugares más peligrosos del Perú, a veces olvidamos que no todos son calles oscuras, barrios picantes o zonas urbanas, porque hay un lugar que supera todo eso, un territorio donde no solo hay violencia, sino también un verdadero conflicto entre varios bandos armados. Nos referimos al Braem. El Valle de los Ríos, Apurímac, Eni y Mantaro es un extenso territorio que abarca las regiones de Ayacucho, Cusco, Junín, Apurímac y Huancavelica, cubriendo una de las zonas más extensas y a la vez muchos de los lugares más temidos del país. Y no es para menos, a pesar de estar rodeado de naturaleza y riqueza agrícola, sus interiores son el epicentro de la producción de coca en el Perú. De hecho, más del 50% de la coca nacional proviene de esta zona, lo que ha convertido a estos territorios del Braem en el escenario perfecto para el desarrollo del narcotráfico, las rutas clandestinas y el control de grupos armados. Aquí el narcotráfico no solo financia, sino que también protege a remanentes grupos subversivos, como ciertos grupos senderistas. Y son muchas las noticias de ataques y enfrentamientos que ocurren en estos lugares, desde ataques con explosivos a emboscadas a militares. Pero eso no es todo. En el Braem también habitan tribus indígenas, como los Ashaninkas. ¿Y qué pasa con ellos? La mayoría vive bajo constante amenaza de estar en medio del conflicto armado. Muchos líderes comunales han sido asesinados por oponerse al avance de estas organizaciones. Y si hablamos del acceso a la salud, educación y servicios, ciertamente es muy escaso, lo que obliga a muchas familias a trabajar directa o indirectamente en actividades ilegales para sobrevivir, como el cultivo de coca. Entre las zonas más peligrosas del Braem están las zonas de Bistac del Ene, Pichari, Sibia y Valle Manantial. Pero en general, gran parte del Braem es una zona de riesgo, donde bandas armadas aparecen de la nada y tienen el control de rutas donde el ingreso del Estado es limitado o directamente imposible. En lo más alto de los Andes peruanos se encuentra un lugar donde las personas conviven en medio de uno de los entornos más hostiles del Perú. Nos referimos a La Rinconada, un asentamiento ubicado en la región de Puno y muy cerca de la frontera con Bolivia. Aunque suene increíble, esta ciudad está situada a más de 5100 metros sobre el nivel del mar, lo que la convierte en la ciudad habitada más alta del planeta. Pero como dijimos, lo más impactante de La Rinconada no es su altitud, sino las condiciones extremas en las que viven sus pobladores. A diferencia de otras ciudades andinas, aquí no hay una planificación urbana. Existen casas ubicadas en las laderas sostenidas por simples vigas de madera. Muchas de las casas no cuentan con servicios básicos y pareciese que el Estado se ha olvidado completamente de este lugar. Este ha sido el motivo por el cual en sus calles reina la informalidad, el crimen y sobre todo una fiebre por el oro. Al ser una zona minera, desde hace más de 2 décadas, miles de personas llegan a La Rinconada con la esperanza de encontrar fortuna. Muchos vienen huyendo de la pobreza buscando una oportunidad en las minas. Sin embargo, lo que encuentran es un entorno hostil donde puede que consigan algo de oro, pero donde al menor descuido uno puede perder la vida. Uno de los aspectos más duros de esta realidad es que en La Rinconada cada semana se registran robos, asesinatos, ajustes de cuentas y desapariciones de manera constante, pero la mayoría de estos crímenes no se investigan ni se resuelven. La policía sí está presente, pero es insuficiente frente a una población que supera las 50.000 personas. En cuanto a la economía de muchos mineros, esta gira en torno a un sistema llamado cachorreo, donde los mineros trabajan casi todo el mes sin pago, con la promesa de recibir algunos sacos de mineral al final. Lo que encuentran en estos sacos depende del azar. Puede que se encuentren grandes cantidades de oro, como también puede que no. Esto ha generado una cultura de explotación, trabajo forzoso e incluso podría decirse esclavitud moderna, donde
que muchos aceptan cualquier condición con tal de tener una mínima posibilidad de hallar oro. Por si fuera poco, las condiciones ambientales son realmente alarmantes. La minería informal ha contaminado el aire, el agua y el suelo con mercurio y cianuro, afectando gravemente la salud de los habitantes. Con todo esto, no sería raro ver personas con enfermedades neurológicas, problemas renales o dificultades respiratorias. Y la falta de hospitales agrava aún más la situación, dejando a miles de personas sin atención médica adecuada. Asimismo, el clima también es otro factor que afecta la condición de vida, llegando a temperaturas bajo cero y una falta de oxígeno por la altitud. Las casas no tienen calefacción ni aislamiento térmico. Y en muchos barrios las familias viven asentadas en estructuras precarias. No hay agua potable ni alcantarillado. Los pobladores suelen comprar agua clorificada o utilizan agua de deshielo, que también es un riesgo. Y los desechos se arrojan a riachuelos o se acumulan en las calles, generando todo un foco de enfermedades en la ciudad. Y como si no fuera suficiente, el lugar también es escenario de explotación sexual, trata y en los peores casos trabajo infantil. Lamentablemente los efectivos policiales no son suficientes para detener toda esta criminalidad y son cosas que pasan tristemente en este rincón alejado del Perú. Y eso fue todo. Estos fueron algunos de los lugares más peligrosos e inseguros del Perú. Es probable que haya más, lo cual está mal, pero si te gustó el video puedes dejar tu like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.